un podcast de Cooperativa. Lo decíamos hace un ratito, el caso de Bernarda Vera ha causado bastante impacto, ¿no es cierto? Esta mujer que fue dada por detenida desaparecida, que está en el informe RETIC y que finalmente fue ubicada en Argentina en una investigación que partió con el Plan Nacional de Búsquedas que se creó en el gobierno anterior. Quien estuvo detrás de esta investigación es Pascal Bonfoy, que era investigadora del Plan Nacional de Búsqueda, periodista, y está ya en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Pascal? Buen día. Hola, buenos días, Cecilia. Gracias, Pascal, por estar con nosotros esta mañana. A ver si podemos reconstruir en síntesis la historia de Bernarda Vera y qué es lo que hizo que tú y el equipo con el cual estabas trabajando tuvieran esta idea o quiebre o incongruencia en el relato histórico de lo que ocurrió ahí en el Tume que hizo que se pusiera el foco sobre ella. Uh-huh. Bueno, Bernarda Vera era una profesora de 27 años, militante del MIR, y ella al momento del golpe militar estuvo en el complejo Panguipulli, complejo maderero, en la región de Los Ríos. Y después del golpe, ella era buscada para ser sometida a un consejo de guerra, al igual que fue una docena de otros militantes del MIR que fueron ejecutados, de hecho, a partir de ese consejo de guerra. Ella logró evadir eso y con unos 10 compañeros del MIR se internaron en el monte cerca de la frontera con Argentina hasta alrededor de diciembre del 73. Lograron cruzar la frontera 5 de ellos a fines de ese mes y ingresaron a Argentina, donde ella participó también en la guerrilla del ERP en Tucumán. Y el 78 viajó como refugiada política bajo protección internacional a Suecia, donde se instaló con una pareja argentina con quien viajó y 3 hijos. Y eventualmente a fines de los 80 regresó a Argentina y donde vive hasta hoy. Pero toda esa historia se desconocía. O sea, es lo que pude reconstruir, pero nosotros en el plan de búsqueda, a mí me llamó la atención el caso de ella en particular a propósito de otro caso que estaba investigando casi en sus inicios, en marzo del 2024, que era de José Saldivia, que integraba ese grupo de 10 con quien ella andaba. Entonces yo buscaba más testigos respecto de él, de su desaparición, y empecé a preguntar por cada uno de los 10 miembros qué había pasado con ellos, dónde terminaron. Bueno, casi todos están muertos o desaparecidos. Y cuando preguntaba por ella, un par de personas me dijeron que no, ella había logrado cruzar la frontera hacia Argentina, pero todos la daban por desaparecida en Argentina también, porque nadie tuvo noticias de ella. Ella nunca se comunicó ni con su familia, ni con sus propios compañeros del MIR, ni con sus grandes amistades, ni su mejor amiga, con nadie. Entonces todos la dieron por desaparecida. Después había una persona que dijo que además en algún momento salió en el diario que había muerto una chilena en la guerrilla en Tucumán, y ahí también dijeron, bueno, esto tiene que ser ella, ¿no? Así que eso fue el inicio. Empecé a tirar la hebra a partir de esos relatos. Ahora, ¿por qué el Plan Nacional de Búsqueda comienza a hacer estas investigaciones más allá? Porque tú como investigadora del Plan Nacional de Búsqueda, ¿hay una persona que te llama la atención porque empezó como una especie de chequeo o qué? Respecto a José Saldivia, no, eso fue algo muy puntual, porque se estaban revisando muchos expedientes, muchas situaciones. ¿Pero por qué? Porque parte del propósito era revisar lo que se había hecho y lo que faltaba hacer. Por ejemplo, explorar sitios de inhumación que por recursos, por tiempo, por multitud de razones no se habían excavado, explorado bien. Entonces se revisaron muchos expedientes de casos en todo el país. Y yo creo que fue mi primera reunión ahí de equipo, me hablaron, una colega habló de un cuerpo que había sido inhumado el año 90, encontrado inhumado cerca del paso Lilpela, que es un paso fronterizo en esa misma zona. Pero en esa época, el año 90, no se había podido identificar y sus restos fueron enterrados en el cementerio de Valdivia. Entonces, como yo conocía gente que había estado en esa zona, en esa época, después del golpe,
empecé a consultar. Ustedes, o sea, militantes del MIR, ¿tienen algún desaparecido en esa zona de esa época? Y me dijeron, sí, José Saldivia. Entonces yo empecé a ahondar y tratar de averiguar lo más posible de la trayectoria de José Saldivia, que es muy distinta además de lo que decía el informe Rettig. Y en ese proceso me apareció Bernarda Vera en el mapa, no fue algo, yo no llegué con ese tema, digamos. ¿Y cómo fue? Yo nunca había sabido de ella. Claro, y ¿cómo fue cuando ya, qué datos o qué señales fueron las que te hicieron la convicción de que ella estaba viva y que estaba en Argentina, Bernarda Vera? Bueno, esto fue un proceso como de un año y algunos meses hasta tener la convicción absoluta y con documentación en mano. Pero al principio era, bueno, tiré de los primeros relatos y ahí me puse en contacto con, creo que lo primero que hice fue con un sueco que escribió un libro sobre un militante del MIR sueco, Svante Grande, que estuvo en ese mismo grupo de 10 y que también había cruzado la frontera porque él había entrevistado a Anita, que era la chapa de Bernarda Vera en el MIR en Chile, y en Suecia, en los años 80 para su libro, que la primera versión salió a principios de los 80. Y después él me puso en contacto con el hermano Svante Grande, que vivía en la ciudad de Lund, donde ella se instaló, y él la conoció bien, y él, me habló un poco de ella, de su vida allá, y después me dijo, repentinamente ella desapareció de nuevo, se fue de Suecia. Un vecino nos dijo que de la noche a la mañana la familia entera se fue a Argentina. Y de ahí... ¿Pero tú nunca hablaste con ella? No, nunca pude hablar con ella. O sea, llegué cerca de hacerlo, lo solicité en realidad, porque después me puse en contacto con otras personas, militantes que estaban en Lund, de hecho, y uno tenía una buena amiga que era amiga y se contactaba aún con Bernarda, y yo solicité hablar con Bernarda a través de ella. Ella al final mandó mensaje de que no, porque ella no quería hablar, quería dejar las cosas tal cual, pero me confirmó que efectivamente había retornado a Argentina. Pero todavía no tenía la certeza que si seguía viva hoy en día, en qué parte de Argentina también. Ahora, ¿cómo logras hacer el rastreo de esta historia de Bernarda Vera? Porque, como tú bien decías, fue Anita, fue Carmen, fue Beni Vera, tuvo hartas chapas en el camino y tenía esto de que se desaparecía y que después aparecía con otra identidad en el fondo. ¿Y cómo este paso sueco finalmente terminó con una ayuda incluso del gobierno sueco para pegar ese salto, ¿no? Sí, bueno, todo ese camino fue hablando con muchísima gente. El hecho que tú mencionas Beni Vera no era su chapa, era así le decían sus amigas acá en Chile también. Claro, pero en el fondo Beni es como el diminutivo. Pero cuando el sueco, el escritor, que la conocía bien, dijo, el hermano de Svante Grande, dijo, mira, a ella la presentaron cuando llegó a Suecia como Carmen, que era su chapa en Argentina, pero eventualmente ella se presentaba a todo el mundo como Beni Vera. Pero tampoco se metía con nadie, no hablaba nada de su pasado, absolutamente nada, era muy reservada, no se logró integrar bien a la sociedad sueca, intentó estudiar, tampoco le resultó. No lo pasó bien con su núcleo familiar y retornaron. Pero bueno, yo hablé con mucha gente, con un contacto lleva a otro, y terminé hablando con gente que había estado con ella en Argentina, en la guerrilla de hecho, con una mujer que era argentina, con quien siguieron el mismo proceso para solicitar y obtener el refugio político en Suecia, que ella también vivía en Suecia. Varias personas en Suecia, en Argentina, y cuando realmente obtuvimos la información más clave fue cuando se solicitó al gobierno sueco cualquier información sobre ella. Y bueno, primero le solicitamos si le había concedido nacionalidad sueca a una ciudadana chilena de nombre Bernarda Vera Contardo. Afirmaron que sí, y luego nos enviaron una cantidad enorme de documentación que registraba toda su vida administrativa ya. O sea, desde que le dieron la visa para llegar como refugiado, su residencia, su núcleo familiar, todos los datos. Y con esos datos pude ubicarla en Argentina, con el apellido, con su número de identidad, etcétera.
Estamos conversando con Pascal Bonfoy, ex investigadora del Plan Nacional de Búsqueda, periodista también. De hecho, usó todas las herramientas de una buena periodista para hacer también esta investigación, ¿no? Porque tú has hecho varias investigaciones en el plano de los derechos humanos. Pero recordar que el Plan Nacional de Búsqueda, justamente el objetivo es saber el destino de muchos detenidos desaparecidos, ¿no es cierto? Y ese es el trabajo que hacen. Y allí, en ese contexto, es que también se investiga el caso de Bernarda Vera. Ahora, teniendo en cuenta que seguiste todo en la trayectoria y todo lo demás, ¿cómo te explicas tú humanamente la actitud de ella para haber quedado así callada y no dar cuenta de esto, sabiendo que en Chile tenía también familiar y una hija buscándola durante tantos años? Sí, yo no me atrevo en absoluto a explicar por qué tomó las decisiones que tomó. Pero yo sí creo que fue muy traumatizada porque, bueno, era buscada por un consejo de guerra, sabía que su destino era la ejecución, salió huyendo de Chile, un Chile donde tenía la represión encima. Pero también ella perdió varias parejas al hilo, o sea, uno fue desaparecido, después estuvo con otro chileno que lo mataron en la guerrilla, después se emparejó con un argentino que también lo mataron, está desaparecido, los dos de hecho están desaparecidos, entonces y el que tenía en Chile también está desaparecido, entonces yo creo que esas cosas marcan, ¿no? Yo no sé cómo vivió ese periodo de la guerrilla, porque ella se integró cuando ya estaba casi desbaratada, estaba con mucha presión encima. Yo no sé qué vivencias tuvo ahí, pero yo creo que todas esas cosas la marcaron. O sea, el padre de su primer hijo desapareció antes de que naciera el niño. Entonces, yo me imagino que tuvo mucho trauma, mucha afectación emocional, pero yo no me atrevería a decir por qué. Pero ella tiene familia acá en Chile que la buscó durante 50 años, ¿verdad? Pero los papás murieron sin saber, en el fondo, de esta historia. Claro, a mí me parece que uno de los momentos más, no sé, de solo imaginar me estremece, ¿no? Cuando tú te contactas con la familia acá en Chile y les tienes que decir, ¿saben qué? Bernarda está viva. Sí, fue muy emocional y muy terrible esa primera reunión. Y especialmente porque tuvimos que apresurarla, porque ya se había filtrado que se estaba investigando y algunos elementos de esa investigación fuera del Plan Nacional de Búsqueda. Sabíamos que estaba en manos de un periodista ajeno. Entonces teníamos mucho temor de que la familia se enterara así, por la prensa, y no por el plan de búsqueda. Entonces tuvimos que adelantar algo que debería haber sido informado un poco después. Entonces el problema fue que exigían evidentemente evidencia y en ese momento no la teníamos toda. Algunos meses después sí, ¿no? Ahí le fuimos actualizando en sucesivas reuniones los antecedentes que habíamos recabado hasta que se hicieron la idea, porque la primera, segunda y tercera reacción era negación, resistencia, ¿no? Claro, o sea, ¿Quiénes son esas personas? ¿Los familiares? Sí, hermanos, su hija. Su hija y el hijo de ella, y hablamos con una hermana y su hija también. Con otras dos hermanas de Bernarda no hablamos. Pero para los hijos debe haber sido terrible. La hija de Bernarda es una sola hija, ¿ya? Porque tuvo otros hijos, pero de un padre argentino ya años después. Fue muy terrible, o sea, la hija se resistió, ella no puso en duda el proceso investigativo que llevábamos, pero sí ponía en duda que la persona que decía ser Bernarda Vera era Bernarda Vera, su madre. Ella decía, bueno, puede ser alguien suplantando su identidad, porque como ella está desaparecida, puede usar su nombre, o sea, se resistió mucho a creerlo, porque ella pasó mucho tiempo buscando a su madre también. Y además no teníamos, aparte de testimonios, las pensiones de reparación que por muchos años fueron percibidas desde el Estado, y también están los sectores políticos que utilizan, y van a utilizar sin duda este caso para desacreditar los informes de derechos humanos o ahí acusan un fraude masivo, en fin. ¿Cómo se toma esto también, esta doble vía que tiene finalmente este tipo de historias como la de Bernarda Vera? Pero no se puede cuestionar todo el proceso y la existencia misma de detenido desaparecido por un caso excepcional, por las decisiones que tomó una persona, no sabemos en qué estado emocional o
psicológico o de vida vital tenía. No es justo que la familia tenga que además restituir fondos de reparación legal que recibieron, porque la familia presentó el caso de su desaparición de buena fe. Siempre para ella Bernarda Vera estaba desaparecida, y siempre lo pensaron y lo asumieron así, o sea, era su derecho recibir esa reparación, y ahora se vienen a enterar de que no fue así, pero ellos tenían derecho, como familiares de detenidos desaparecidos, a recibir esa reparación. Claro, el gobierno dijo que va a auditar el listado oficial de detenidos desaparecidos después de este caso, y le pide al Consejo de Defensa del Estado evaluar la restitución de los beneficios reparatorios abonados, ¿no es cierto?, durante décadas. Eso es lo que se supo ayer. Ahora, ¿cómo demostrar que la hija actuó de buena fe? Podrían decir también, alguien dice, bueno, que quizá ella sabía, igual se aprovechó y recibía esta pensión. Así, pensando muy mal. Claro, pensando bien mal, porque ella presentó una querella criminal, ella se pasó años buscando a gente que conocía a su mamá para tratar de rastrear su historia. O sea, no haces eso si sabes que está viva. Pero no, hay dos cosas andando. Yo creo que esa pregunta hay que hacerle al ministro Álvaro Mesa, porque de que le entregamos los antecedentes, él abrió un cuaderno reservado y ha entrevistado varias veces a la hija, a las hermanas. Debe haberse formado una convicción también de la autenticidad de lo que dicen, y también está la querella que presentaron distintos políticos de derecha el año pasado, cuando esto salió a la luz pública, por fraude al fisco en contra del exministro Cordero y la ex jefa del programa Paulina Zamorano, donde también le han tomado declaración a mucha gente, y también debe haber algún tipo de no sé, convicción o idea de si están hablando la verdad o no. Nosotros pedimos a la Policía Internacional, en medio de la investigación, el registro de viajes de la hija para ver si ella había viajado alguna vez a Suecia o Argentina, tal vez para visitar a su madre, y nunca lo había hecho, digamos. Y no hay indicios de que nunca tuvo comunicación con ella. Claro. O sea, ellos actuaron de buena fe, pero judicialmente el ministro Mesa debe tener su convicción también. Ahora, a propósito de esta entrevista que citas al ministro Rabat, que fue en la Radio Infinita, dijo que la nueva jefatura del Plan Nacional de Búsqueda tras la remoción, dice, entre el 1 de abril del 2026 y fines de julio del año 2026, logró que precisamente se materialicen los exámenes de ADN para poder concluir esta realidad. Y ahí agrega una cita que es bien potente. En 3 meses se hizo lo que no estuvo en casi 2 años. ¿Qué te pareció esa declaración del ministro de Justicia? Una respuesta diplomática, bueno, es un poco ridícula, ¿no? Porque el examen, la muestra de ADN la ordenó el ministro Mesa el año pasado, bajo el otro gobierno, bajo la otra jefatura del programa. Esas cosas toman tiempo. Por lo que me enteré, la toma de muestra misma en Argentina se postergó 2 veces. Y después se demora lo que se demora en los resultados, que a veces son 2 años incluso. Así que eso no fue un logro ni de este gobierno ni de la nueva jefatura, era una diligencia judicial que tomaba los tiempos que tienen las diligencias judiciales y el examen de muestras de ADN. Así que no fue así, en absoluto. Ahora, ¿qué crees tú que cómo va a seguir cómo va a evolucionar este caso, y si has tenido alguna información o un contacto de la hija después ya de que el caso ya es así ampliamente difundido con el ADN y todo, o nunca más te contactaste con ella? No, yo hablé con ella hace 2 días atrás. Aparte de las reuniones oficiales que tuvimos, siempre mantuve contacto con ella. Y sí, hablé con ella hace un par de días. Ella no va a hablar con prensa por ningún motivo. ¿Ya? Bueno, ¿cómo va a estar si están armando un escándalo? Primero cuestionando la existencia de desaparecidos, pero también armando un escándalo que es reiterativo al que armaron el año pasado, cuando salió. Es exactamente lo mismo, ¿no? Están pidiendo investigar a las exautoridades, investigar a la familia, investigar a la propia Bernarda, pidiendo fondos. O sea, eso es muy duro para ella, pero yo no voy a hablar por ella. ¿Y cómo se siguen adelante? O sea, en mi opinión de no abogada que soy,
Yo creo que este es un caso cerrado, en el sentido que no hubo nunca, no hay una investigación judicial abierta, penal, por los hechos, por Bernarda Vera. La última investigación judicial fue sobre sí el año 2011 y no hubo más después. Ella, uno puede cuestionar sus decisiones, pero no es un criminal, no cometió delito. El punto final de todo esto siempre fue la confirmación por ADN. Y ahí se establece que efectivamente esta persona es Bernarda Vera y ya, ¿me entiendes? Para la tranquilidad de la familia, de la sociedad y caso cerrado según yo, ¿no? Pero quizás porque ¿qué más se va a investigar? O sea, ella no cometió, ella desapareció del mapa de todo el mundo, pero eso no es un delito. Quizás falta la palabra del ministro en visita del Poder Judicial, Álvaro Mesa. Claro, él tendría que decir dónde se sigue ahora. Claro. Si es que se sigue algo. Bueno, te damos las gracias, Pascal, Pascal Bonfoy, relatando esta historia de el caso de Bernarda Vera. Muchísimas gracias. Hasta cualquier otro momento, Pascal. Que estés muy bien. Chao. Chao. Chao, buen día. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Claudio Vergara, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué te parece? Nos tienes cantando a todos, Claudio. Sorprendí con los amigos, ese amigo operático para esa versión de Cerati en una versión un poquito más engolada, me pareció increíble. Se preparó súper bien. Una relectura de música ligera hizo el auditor. Muy buena. Pero sí, lo bueno es que cumpliste con lo que te pedimos la semana pasada y ahora llega la segunda parte, entonces, de esta serie. A 40 años del rock latino. Bueno, es que llegaron muchos fax, claro. Muchos fax, me imagino. Sí, totalmente. Muchos llamados telefónicos, como en la vieja época de la FM, pidiendo canciones. Y sí, tratamos de incluir en esta segunda pasada otras 10 bandas que por tiempo no incluimos en la primera entrega. Bandas también un poquito más desconocidas. Vamos a mostrar un par de grupos que no son de los más conocidos, pero que sí tuvieron por ahí un hit, una canción. Y forman sobre todo parte, en esta primera parte vamos a abordar grupos que forman un movimiento que se dio en la música argentina a principios de los 80 que se llamó la música divertida, que era una música divertida, por supuesto, era una música de un país que venía saliendo de dictadura y que quería de alguna forma ser frívolo, ser un poquito más chascón en términos de pasarlo bien, abrazar otro tipo de instancias como la fiesta, el alcohol, eliminar el gris, el pololeo, etcétera. Eliminar el gris, te decía yo, Claudio. Sí, totalmente. O sea, la idea era de esta música era de alguna forma pasarlo bien después de tanto tiempo de oscuridad, y además de que los grupos, sobre todo argentinos en algún punto, a fines de los 70, se pusieron muy serios. Serú Girán, Sui Generis, Luis Alberto Spinetta, sus proyectos eran grupos tremendamente talentosos desde lo instrumental, desde sus capacidades profesionales, pero claro, eran grupos que tenían aspiraciones muy grandilocuentes en términos de sus dotes como instrumentistas, muy amplias también en términos de sus letras, muy filosóficas. Entonces, esta música como la de Virus, como la de los Twist, trató de hacer un poquito más liviano el tema en los 80, de no tomarse tan en serio. Y Virus, me parece, fue uno de los primeros grandes grupos que, tomándose igual súper en serio, hizo una música que tenía que ver con la sexualidad, con la ambigüedad, con un montón de estímulos y de variantes súper interesantes que ahí estamos escuchando de fondo, que tenía a Federico Moura como uno de sus grandes líderes, como el hombre que de alguna manera llevó la batuta de Virus y se transformó en un símbolo para todos los años 80. Y el amigo del auditor cantaba Imágenes Paganas, que fue de alguna forma uno de los grandes hits, probablemente una de las grandes canciones de Virus en los 80, ¿no? Federico Moura fue bien impresionante porque se acerca más un poquito en su estética, en su forma, más a lo de Luca Prodan que hablábamos la semana pasada con Consumo, pero logró armar finalmente todo un mito sobre él que fue bien increíble y que se consolida además con su muerte muy joven. Claro, igual que Luca Prodan también murió muy joven, murió en el año 88, Luca Prodan muere en el 87, o sea, estaba ahí rondando la muerte en el rock argentino, y Federico Moura de alguna forma presenta una estética distinta a lo que eran muchos frontman y muchos líderes y cantantes del rock argentino, con camisas floreadas, muy delgado él, con una mirada un poquito andrógina,
Pero era un artista muy distinto, era un artista que se plantaba en el escenario de una manera muy diferente, con sus modales y todo, y eso causaba un poquito de miedo. Mira, vamos a escuchar una grabación que envié ahí de cuando estuvieron en Martes 13 y cuando lo presenta César Antonio Santis. Y vamos a aprovechar de volverte a llamar, Claudio, porque te estamos escuchando mal la comunicación. Te vamos a llamar nuevamente para mejorar la comunicación. Escuchemos entonces este audio de Martes 13. Vamos a comenzar el encuentro de esta noche con un número dedicado a la gente joven, que este año ha sido significativa para nosotros en materia de sintonía, y es por eso que así como pensamos en los adultos, pensamos también en la gente menor que nosotros. Un contagio que desde hace tiempo está en nuestro país, con su ritmo, con su música y con su letra. Exacto, es Virus, con quienes comenzamos nuestro programa de esta noche. Tan señorial todo, la presentación, este contagio. A ver cómo se escucha Virus. Se escucha igual que el disco, si puro que doblaban en esa época. Sí, ya. Mira, escúchalo un poquito. Eso era un sello, Claudio, que los artistas en rigor aquí venían a la tele a doblar, ¿no? Exactamente, no había tiempo a otra cosa, y además los propios ejecutivos de los canales tenían miedo de que las canciones, que eran canciones donde se hablaba de sexualidad explícita, de relaciones intensas, por ahí fueran cambiadas las letras, por ahí hubiese algún tipo de giro en que al cantarla se pudiese desviar hacia otro camino indeseable. Y por eso también imponían que el playback con Charly García, con Soda Stereo, con Virus fuera lo que se imponía en esas presentaciones televisivas, un poco para resguardarse. Virus, al igual que otros grupos en esa época, pasaron por Martes 13, que le dio mucha vitrina a los grupos argentinos, bajo la rabia, el enojo, por supuesto, de los grupos chilenos, partiendo por Los Prisioneros, que no veían que su popularidad aplastante se plasmara en la televisión. Pero Virus gozó de mucha vitrina acá en Chile. Vinieron a los free concerts, estos conciertos que se hacían en el Estadio Chile, que también reunieron a gente como Charly García y Soda Stereo, y generaron bastantes lazos con los grupos locales también de la época, al ver a Federico Moura, insistíamos en un momento como un divo, la verdad, bien inalcanzable, una imagen, la verdad, bastante andrógina, bastante particular de esa época en el rock argentino. Ahí está entonces lo de Virus. Virus en Martes 13. En el 7 también había uno que se llamaba En Vivo, ¿te acuerdas? Que era como un concierto de uno de estos artistas que se lo hacía a Budanovich. Era divertido ese que decía Cecilia, que ver tan compuesto a los animadores de la época versus la música. Bueno. Sí, de hecho cuando presentan a Virus lo presentan como un virus musical y contagioso. Una presentación muy típica de esos años, ¿no? Seguimos, vamos, Claudio, Eso, vamos a los divertidos que hablábamos, porque llegan los twists. Cleopatra, la reina del Nilo. Cleopatra, la reina del twist. Las momias te aburren, ya no quieren bailar. Julio César te ama, pero no baila el twist. No. Cleopatra, la reina del Es una banda muy particular, ahí escuchamos Cleopatra, La reina del twist, que es una canción del grupo Los Twist, encabezados por Pipo Chipolati, que es un personaje de la escena argentina, no solamente del rock, es un personaje que después derivó en mundos de la farándula, en mundo del espectáculo, un personaje bien singular. El saxofonista también Daniel Melingo, y en esta primera época está Fabiana Cantilo, que era una artista súper requerida en su momento, por supuesto muy cercana a Charly García, mantuvo una relación muy intensa con Fito Páez, largamente abordada en series de televisión, en libros, en la propia música de Fito Páez, un amor ahí muy intenso entre ambos. Y Fabiana Cantilo canta en estos primeros éxitos de los Twist, que eran una banda que se parecía un poco a los B-52, a ese tipo de banda que reciclaba la moda kitsch, la estética un poquito más chillona, más colorida, el rock and roll antiguo, el twist, por supuesto, y hacía una música, la verdad, bastante única. A mí me gustan harto los Twist porque hacía una música que en esa época no era tan habitual, pero servía un poco para refrescar tiempos oscuros. Está el Twist de Luis también. Qué buena era. Lo estamos escuchando, es buenísimo. Así podemos escuchar por ahí. Ahí está. Quiere decir que estás confundida. Llámalo a Luis que lo vas a encontrar en una fiesta de noche y de día, con mis amigos bailando a coco. Sentí en mi alma un chucho de frío cuando tomé tu mano en el balcón.
el éxito? ¿Cuánto duró de ellos? Ellos tuvieron distintas etapas, pero se terminan separando en 2016. Ellos siguieron vigentes después de que el rock latino ya empezara a hacer historia y de que los primeros más silenciosa en términos de exposición, pero después de 6 álbumes se separan en 2016 con distintas etapas. Esa etapa del Twist de Luis es de un disco que se llama La Máquina del Tiempo, donde estaba Hilda Lizarazu, que es otra artista, corista muy emblemática del rock argentino, muy destacada, con una voz muy particular también. Así que son distintas etapas de los Twists que de alguna forma tienen a este grupo en el que en algún momento colaboró Andrés Calamaro, Charly, Gustavo Santolaya, Miguel Zabaleta del grupo Suéter, que es otro grupo también bastante destacado de esa época, que también ahí podríamos hacerle un espacio, pero todos estaban... Tenemos ahí el registro con el Twist de Luis. A ver, Claudio, si podrías moverte un poquito la ubicación, porque tenemos algunas interrupciones en la comunicación contigo. Mientras tanto, nosotros voy a moverme. Vamos a seguir avanzando en la propuesta que tú nos traes. Esto se llama Instrucción Cívica, también son argentinos. Una tartamuda se enamoró de mí. Yo era un cualquiera y ella era actriz. ¿Y tuvieron éxito acá en Chile, Sebastián? ¿Tú te recuerdas? Es que Claudio me acaba de abrir un vector porque no lo tenía en el recuerdo, pero sonó muchísimo. El coro era muy singular, además, porque era un coro en tartamudo. ¿Sí? Ya vamos a llegar ahí. Instrucción ya. Cívica, esta agrupación que, como decía Claudio, también se rescatan algunas, más que grandes bandas, grandes canciones como esta. Mira, ya tomamos con Claudio, pero aquí está el coro Cecilia, que es en tartamudo, mira. Yo solo que quiero decirte que te quiero y que no dudo más. Yo solo que quiero decirte que te quiero y que no. Para mí sería ya. Claudio. Abriste un vector que no tenía en el recuerdo, Claudio, con esta. Oye, esa canción hoy día sería totalmente inapropiada. Inapropiada. Porque corre y todo, no sería una canción pero muy... además no es muy buena. Muy acorde, es un divertimento. Fíjense que lo que tiene de particular este grupo que se llama Instrucción Cívica, que duró muy poco, entre el 85 y el 88, es que entre sus músicos estaba Kevin Johansen. Estaba liderado, era un dúo bonaerense, liderado por Julián Benjamín y Kevin Johansen. Y Kevin Johansen después hizo una carrera que todos los que nos gusta esto más o menos sabemos que alcanzó la fama por su propia cuenta, pero sus orígenes están en Instrucción Cívica con La Chica Tartamuda, que fue el hit que pegó en todos lados y en particular en Chile. Vamos ahora a uno que de verdad me gustan mucho, Los Abuelos de la Nada. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Esta canción que ha sonado tanto y que se ha usado para tanto, Claudio. Hasta para comerciales para de papel mucho, higiénico. Sí. Yo la escucho así, no la asocio con nada comercial, ningún aviso. Me encanta. Bueno, sí, los Abuelos de la Nada son una banda bien particular porque tienen una primera etapa. Se forman en el año 67, encabezados por Miguel Abuelo, que es otro gran ícono del rock argentino que fallece en los años 80, a fines de los 80, junto con Luca Prodan y con Federico Moura, un letrista que para muchos es uno de los mayores letristas de la historia del rock argentino, con una carrera, bueno, por su propia muerte, una carrera que tuvo fecha de vencimiento. Pero los Abuelos de la Nada tienen una primera etapa más vinculada a la psicodelia, a una música que era propia de los años 60 y 70, y después, en los 80, ellos explotan con este pop, que es un pop mucho más generacional, un pop mucho más amable, más simple, más melódico, a tono con el movimiento de la música divertida que hablábamos recién. Está Miguel Abuelo en la formación de los Abuelos de la Nada, está un jovencísimo Andrés Calamaro, que cantaba y que hacía sus primeras armas ahí en el grupo, está Cachorro López, que se convirtió en un gran productor de música posterior en la escena latina, y es una gran banda que ha sido muy versionada. Recordemos la versión de Singamulán de Nicole, que podemos escuchar un poquito Singamulán también, que es otro gran tema, ¿no? Ahí está. Que ya el invierno me alcanzó, Singamulán. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. Además, el Gamulán era
un clásico de la ropa de que se ponían los jóvenes en esa época. El gamulán. Totalmente, sí. El gamulán, sí, era parte de la estética de esos años, Sí, de la estética más elegante de ese tiempo, sí. Después, ahí está Los Abuelos de la Nada. Y seguimos, antes que nos pille el tiempo, Claudio, porque hay mucho todavía para comentar. Sí. Vamos con hay mucho todavía. Están Los Tontos, ¿no? Sí, este es un grupo muy particular. Mira, escuchémosla porque es una canción conocida en Chile como la canción del puré, y probablemente mucha gente a lo mejor se va a acordar de esta letra y este grupo uruguayo que es bastante particular. Puré de hueso, puré de sesos, queso, me encanta el puré. Puré de hueso. Sí, esa canción se llama Himno de los Conductores Imprudentes, tiene otro nombre totalmente distinto, pero Los Tontos es un grupo uruguayo que tuvo mucha rotación en Chile y tenían un humor, la verdad, bastante negro, bastante corrosivo, de letras que, tal como otros grupos que hemos repasado, eran un poquito incorrectas y hoy se han vuelto también un poquito incorrectas para la época, pero el sentido del humor los salvaba. Vinieron varias veces a Chile, estuvieron presentándose en el Teatro Providencia, junto a Valija Diplomática, por ejemplo, siempre bajo el influjo de bandas como The Police, y es un grupo que marcó una época, sobre todo en Uruguay, y que se desbandó y se terminan separando hacia fines de los años 80. Pero es un grupo que queda inscrito por este tipo de canciones divertidas en el imaginario del rock latino y en ese boom de hace 40 años. Después, el que tanto reclamamos la semana pasada, Miguel Mateo. Sí. Tan solo dime que me amas y dejaré de aullar la luna. Tengo una duda con Miguel Mateo, Claudio. A ver. Miguel Mateo y el grupo SAS, que es como partió en el fondo. Y después fue Miguel Mateo solo, salió la banda, cambió. ¿Pero eso significó un cambio también en él o básicamente siguió siendo lo mismo y SAS era el soporte nomás de Miguel Mateo? No, siguió siendo algo muy parecido. Miguel Mateo tenía este carácter de ser un artista con una personalidad bastante marcada. Mucha gente en Argentina lo comparaba con Bruce Springsteen, con Billy Joel, con esos cantautores que tienen un perfil muy rotundo, muy determinado. Y de alguna forma Miguel Mateo siguió haciendo un pop rock de estadios, canciones muy radiales como Obsesión, que es una canción del año 90, cuando el rock latino ya estaba un poquito en retirada y solo sobrevivían los más llamativos, los más estelares. Miguel Mateo logró sortear el paso del tiempo y de alguna manera logró sobrevivir a lo que fue el grupo SAS, que tuvo gran éxito en Argentina, y de alguna forma seguir en los años 90 cantando los temas como Cuando Seas Grande, Solos en América, los grandes temas que caracterizaron su discografía. Con Miguel Mateo siempre ha pasado algo raro, como que de alguna forma estaba encaminado a ser el gran rockero de Argentina, un tipo que en algún momento vendió mucho en Argentina, pero como que siempre apareció otro que le pudo haber ganado el Quien Vive. En los 80 fue Gustavo Cerati, en los 90 fue Fito Páez. Como que siempre Miguel Mateo fue súper potente, pero siempre había otro que de alguna forma, por distintos factores que es largo de analizar, ganaba un poco la popularidad, el arrastre, la relevancia estilística. Así que es un caso bastante particular de un rockero exitoso, pero que de alguna forma siempre estuvo un poquito quizás relegado. Alguien quizás me lo puede discutir, pero puede estar relegado a la sombra de otros que por perfil mediático quizás fueron un poquito más masivos, más llamativos. Nos quedan 5 minutos, Claudia. A ver, elijamos. ¿Qué privilegiamos? Sebastián, elige tú. ¿A Viena? Vamos a Chile. Sebastián. Es que hemos estado cargados a la Argentina, así que me parece que tenemos que ver a Emociones Clandestinas, por ejemplo. Démosle. Esa es Viena. Ok, vamos con Viena. Esa es Viena. Viena, vamos. ¿Vamos con Viena? Ya. Okay. Ya. Viena, banda también. Esta banda era muy particular porque también su cantante Claudio Millán, vocalista y tecladista, tenía un look muy andrógeno, con aro, con maquillaje, con sombras, se pintaba la cara, y eso también hacía que generara mucho nervio en programas como Martes 13. También hacía que fueran vistos como algo raro. Estamos situándonos en los años 80, donde toda esa estética era vista de manera muy rara, muy singular, muy extraña, pero Viena lo que tenía era una gran música. Hay grupos de los 80 chilenos, como Cinema, por ahí,
que era más bien pegajosa, radial, que quizás no tenía tanto sustento artístico, pero Viena es un grupo que, trabajado por Hernán Rojas, productor muy reputado chileno, con Claudio Millán en voz, con los hermanos Archie y Pedro Frugone, Pedro que terminó en la ley después, claro. Ensamblan ensamblan una música muy contundente y ensamblan una música muy inquieta también, que tiene a Viena como uno de los grandes nombres, con Salón de Emociones, que ahí estamos escuchando de fondo. Bueno, eso es Viena. Sigamos con Chile entonces, ahora con Emociones Clandestinas. Un nuevo estilo de baile. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. También muy usada, y esta canción es dentro de lo extraña que es un temazo, Claudio, y muy representativo de esta época. Y un auditor la cantó. Además. Sí. Es un temazo, sí. Es un temazo, y nuevo estilo de baile se ha transformado como una suerte como de frase que se ocupa para distintos momentos y distintas categorías. Y Emociones Clandestinas, claro, es un grupo extraño. Venían de Concepción, son probablemente uno de los grupos que empieza esta saga de grupos penquistas que después definió el rock chileno, con los Tres, los Bunkers, Santos Dumont, De Salón. O sea, ellos inician y plantan esa semilla. Y Emociones Clandestinas, con Abajo en la Costanera, que es el disco del año 87, inicia esta mezcla de un rock un poquito más oscuro, un rock un poquito más experimental, pero siempre apuntando a la descripción de la vida urbana, cómo vivían los jóvenes en esos años 80 tan lúgubres. Cajitas rectangulares es otro gran tema de ahí de Emociones Clandestinas, que habla de la televisión también, que era una obsesión propia de los años 80 en el país. Ahí tenemos la canción. Fabrica los héroes por cantidades, malditas cajitas rectangulares. Están en la casa, en la calle y en los bares, malditas cajitas rectangulares. Bueno, ahí hemos hecho este recorrido con los que habían quedado pendientes, y estoy segurísima que hay un montón más que quedan pendientes, pero bueno, Claudio Vergara hizo el gran esfuerzo de hacernos la segunda parte de los 40 años del rock latino. Muchas gracias, Claudio. Gracias a nuestros auditores y auditoras que están mandando sus mensajes además. Así que hasta la próxima, Claudio. Hasta la próxima, un abrazo y estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, Claudio. Rectangulares están en la casa, en la calle y en los bares, malditas cajitas rectangulares. Fabrican estrellas que son industrias, fabrican los héroes por cantidades, malditas cajitas rectangulares. Están en la casa, en la calle y en los bares, malditas cajitas rectangulares. Ves las novelas y las seriales, ves las noticias y los comerciales, ves el fútbol y todos los deportes, ves las primicias. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.